Bueno, seguimos adelante, gracias por seguir con nosotros. Y vamos a hablar ahora de un problema muy interesante, un problema matemático interesante, que es multiplicar matrices, porque es un problema que los humanos pues sabemos cómo se hace. Se coge la fila de la primera matriz por la columna de la segunda, se multiplica todo, se suma, y eso es el primer elemento, ¿no? Luego la siguiente fila, la siguiente columna, en fin, que sabemos cómo es. Pero esa es la forma, digamos, humana de hacerlo. Pero hay otras formas, hay algoritmos para multiplicar matrices y los ordenadores no necesariamente usan la forma humana, sino que hay otras formas más eficientes, hay algoritmos para multiplicar matrices. Y a esta buena gente de Alpha, esta empresa matriz de Google que tiene esta división de inteligencia artificial, pues tiene el problema que tiene cualquier familia, cualquier pareja de padres que tengan hijos, que saben que sus hijos tienen que dividir el tiempo entre los videojuegos y las matemáticas. Y eso es muy complicado de hacer. Y eso es lo que están haciendo ahora con el famoso AlphaGo, que se pasaba la vida jugando a jueguitos de ordenador, y ahora lo ponen a resolver problemas de matemáticas y a multiplicar matrices, ¿no? Ahora lo llaman Alpha Tensor, esta versión que multiplica matrices. Y Francis, creo que están haciendo cosas muy chulas y muy interesantes, porque no es que la inteligencia artificial esté multiplicando las matrices, sino que está inventando formas nuevas de multiplicar matrices, de alguna forma. Exactamente, a nuevos algoritmos, ¿no? Llamamos los informáticos y los matemáticos. Sí, este es un problema muy interesante que nos lleva quizás hay que empezar por el principio, ¿no? Y el principio es que mucha gente piensa que el análisis numérico, que los que hacemos matemática computacional, no tenemos esos grandes problemas que tienen los grandes matemáticos, la matemática pura, ¿no? Esas grandes conjeturas, la hipótesis de Riemann, ¿no? O la que se demostró, ¿no? La conjetura de Poincaré. Y parece como que somos un área menor, ¿no? Os dedicáis a hacer calculitos con los ordenadores. ¡Ay, qué bonito! Mira, los ingenieros y los físicos están súper contentos con vuestros calculitos. Pero no, en realidad el análisis numérico tiene grandes conjeturas que se han planteado, obviamente, durante la segunda mitad del siglo XX, porque básicamente es cuando ha habido ordenadores y cuando se ha podido poner en práctica muchos algoritmos y se han podido estudiar desde un punto de vista experimental. Esto es matemática experimental, es probar con ordenadores y ver qué pasa con ciertos algoritmos e inducir, a partir de lo que uno observa con esos algoritmos, pues ciertas propiedades genéricas que tendría el algoritmo ideal, óptimo, que a uno le gustaría tener. Entonces, en problemas relativamente sencillos, como es el problema de la multiplicación de matrices, pues hay conjeturas, hay grandes conjeturas que están abiertas y que motorizan lo que es la investigación de cientos de especialistas y que probablemente sean problemas que queden abiertos durante todo este siglo, ¿vale? Que no son problemas triviales que se resuelven pasado mañana, ni una inteligencia artificial lo va a resolver. Entonces, uno de estos problemas es el problema de el coste computacional óptimo de la multiplicación de matrices. Si, como ha comentado Héctor, para multiplicar una matriz por otra matriz, pues yo cojo una fila de la primera matriz y la multiplico por todas y cada una de las columnas de la segunda, cojo la siguiente fila, la vuelvo a multiplicar. Entonces, si las matrices son cuadradas de n por n, una fila tiene n elementos, la columna tiene n elementos, pues necesito n multiplicaciones. Y n menos 1 sumas en cada producto fila-columna, y como tengo que rellenar una matriz de n por n cuadrado, pues tengo n multiplicaciones, n cuadrado veces. Es decir, el coste del algoritmo que se estudia no sé si en GB, en la ESO o en bachillerato, no sé dónde se estudian las matrices. Antes era en secundaria, en el ¿no? instituto. Pero fíjate, en informática esa pesadilla nos persigue, porque lo estudias en el instituto y luego en álgebra, en primero, lo vuelves a estudiar. Eso es cierto. Y ya con una base matemática un poco más rigurosa. Pues sí, y ahí lo disfrutas. Ahí es cuando las disfrutas de verdad. O no. Sí, muchos informáticos odian que el álgebra en primero, pero bueno. Entonces, ese problema tiene un coste computacional cúbico, ¿vale? El número de operaciones por una matriz cuadrada es una potencia cúbica respecto al número de elementos. Pero claro, este es un algoritmo que es absolutamente irrisorio, es decir, esto es brute force, es fuerza bruta, esto es hacer las cosas sin pensar absolutamente ni un segundo sobre el problema, ¿no? En informática, a los informáticos como Sara nos encantan las técnicas tipo divide y vencerás, ¿no? O sea, sí, nadie multiplica matrices de esta manera, ¿vale? Nadie significa nadie.
Gente como Héctor, o los físicos, los ingenieros que utilizan ordenadores que tienen que calcular operaciones, multiplicaciones de matrices, siempre utilizan librerías numéricas que ya tienen implementada la multiplicación de matrices. Que ya están optimizadas, incluso a veces paralelizadas. Claro, usan el algoritmo bueno, ¿vale? Porque el algoritmo bueno nadie lo estudia, salvo los especialistas en esa área. Es que una cosa, vamos a ver, o sea, por eso decía, ¿no? Una forma es la forma humana, quiero decir que cuando tú ves dos matrices y las vas a multiplicar, y a veces no es multiplicar números, a veces son matrices de funciones o con expresiones, entonces tú lo haces así como decía Francis, ¿no? Multiplicando la fila por la columna y tal. Pero otra cosa es cuando esa multiplicación de matrices forma parte de un cálculo, del corazón de un cálculo que tú tienes que hacer muy pesado, muy repetitivo, muchas veces o lo que sea, y te interesa optimizarlo y sacarle todo el rendimiento que puedas para que eso se haga lo más rápido y con el menor consumo posible de memoria, ¿no? Exactamente. Entonces, los algoritmos más, digamos, no son óptimos, pero más usados, son algoritmos que jerarquizan el producto de matrices, ¿no? Dividen la matriz, una matriz es una tabla muy grande, la dividen en trozos, en bloques, y operan con esos bloques. Entonces, tú, por ejemplo, vamos a hacer el cálculo más tonto, más sencillo posible. Dividimos la matriz en 4 bloques. Si tengo una matriz de n por n, cada bloque tiene n medios por n medios. Y hago el producto con estos bloques. Fijaros una cosa curiosa. El producto naif, el producto que estudiamos, que hemos comentado antes, tiene 8, para una matriz de 2 por 2, 8, 2 elevado al cubo, 8 multiplicaciones. Pero se conoce un algoritmo que lo hace en 7 multiplicaciones. Es un algoritmo conocido desde los 60, ¿eh? Entonces, es un algoritmo, bueno, hay que escribirlo, pero es un algoritmo que pasa de 8 a 7. Claro, si yo ahora esos 4 matrices en la que he dividido mi matriz principal, que puedo multiplicarlas con 7 operaciones, pero de producto matriz por matriz, submatriz por matriz. Ahora, esos bloques los divido también en 4 trozos, ya tengo 16 trocitos. Ahora el coste lo reduzco en 7 octavos al cuadrado. Pero si eso lo repito 3 veces, al cubo. Y si lo repito muchas veces, el coste se va reduciendo. Y ya no es un coste cúbico. El coste ya no es n cubo. Es un coste que está entre cuadrático. Obviamente el coste cuadrático no lo puedo quitar. ¿Por qué? Porque el resultado tiene un número cuadrático de números. Yo tengo n cuadrado números. O sea, yo no puedo calcular n cuadrado números sin operar al menos n cuadrado veces. Pero sí puedo reducir el número de operaciones y acercarlo a un coste cuadrático. Eso es el algoritmo naif, que es dividir la matriz en trozos. Claro, estamos diciendo que la matriz de 2 por 2, el producto de matrices de 2 por 2, lo puedo reducir de 8 multiplicaciones a 7. Pero es que cuando uno avanza un poquito más y se plantea el producto es un poquito más complicado, uno se da cuenta de que puede haber factores de reducción más grandes. Por ejemplo, de 3 por 3, de las matrices de 3 por 3, el coste que yo espero es 3 elevado al cubo, que son 27, y hay algoritmos de 23 operaciones. Me ahorra 4 operaciones por cada paso. 23 partido de 27 ya es un número más pequeño que 7 octavos. Si cojo bloques de 5 por 5, o sea, si divido la matriz en 5 por 5, en 25 submatrices, y cada uno de esos bloques también es 25, puedo bajar de 125, 5 al cubo, a 98. O sea, fijaros que conforme van creciendo esos bloques, el factor de reducción va siendo más grande. Reduzco más y voy reduciendo el coste computacional. Entonces, lo que necesitamos es, para matrices relativamente pequeñas, 5 por 5, 7 por 7, 10 por 10, obtener los algoritmos muy óptimos que me reduzcan ese número de operaciones que yo tengo a priori. Entonces, esto se puede hacer directamente con la inteligencia humana, es decir, los humanos llevan trabajando en eso, hay gente que se dedica a eso, y dedica su vida a eso. Y ahora lo que nos aporta DeepMind es la posibilidad de utilizar una inteligencia artificial que trate de resolver este problema, básicamente codificando el problema como si fuera un juego en el que yo voy jugando a elegir qué operaciones hago. Quizás convendría mostrar un poco cuál es la operación básica de lo que se hace. Aquí se construye una cosa que se llama formulación tensorial. Sí, pero ten en cuenta que también hay gente escuchando, ¿eh? Sí. En principio, la explicación más sencilla de lo que es un tensor es una generación de la matriz. Una matriz es un tensor y lo que pasa es que el tensor puede tener más de 2 índices. La matriz tiene 2 índices, tiene filas y columnas. Podemos tener, por ejemplo, profundidad. No sería una matriz, sino sería un cubo, ¿no? O sea, muchas matrices colocadas en paralelo. Eso ya es un tensor, ¿vale? Y podemos incluso pasar a 4 dimensiones, tener
una dimensión cuarta, ya eso es imposible de dibujar en el espacio, pero es muy fácil matemáticamente, ponemos un índice más, ¿no? Entonces, aquí la idea es, si tú quieres calcular el producto de dos matrices, ¿no? Una matriz de 2 por 2 por otra matriz de 2 por 2, vamos a llamarle C igual a por B. Claro, la matriz de resultado tiene unos componentes, 4 componentes, llamamos C1, C2, C3, C4, y la matriz A, A1, A2, A3, A4, y la matriz B, B1, B2, B3, B4. Entonces, lo que tú, cuando multiplicas una fila de la matriz A por la columna de la matriz B, tú haces producto de tipo A1 por B1 más A2 por B3. A1 por B2 más A2 por B4. Bien, pues estas operaciones se pueden reordenar de tal manera de que tú simplificas el número de productos. Aquí se intenta siempre simplificar el número de multiplicaciones, porque a priori lo que se espera que sea más costoso son las multiplicaciones. Entonces, hay unas maneras de construirlo utilizando unas combinaciones de productos en las que yo sumo elementos de la matriz A y la multiplico por sumas y restas de elementos de la matriz B. Entonces, construyo una serie de magnitudes, que son las magnitudes que yo calculo multiplicando con una única multiplicación, y hago esas combinaciones, y después los elementos finales del resultado los hago con sumas y restas de los elementos estos que he obtenido multiplicando. Entonces, para la multiplicación de 2 por 2, necesito 7 multiplicaciones, y después ya hago combinaciones lineales. Fijaros una cosa muy interesante, en este algoritmo hecho de esta manera, yo tengo 17 sumas y 7 productos, cuando en la multiplicación habitual yo tendré 8 productos, pero tendré menos sumas, ¿vale? Tendré básicamente 4 sumas. Es decir, yo estoy reduciendo el número de productos, pero a costa de incrementar el número de sumas. Entonces, este tipo de operaciones se representan utilizando tensores, es decir, una matriz más alargada. Las matrices se colocan, digamos, como en 3D y van representando las combinaciones. Si yo, mi primer multiplicando es A1 más A4 multiplicado por B1 más B4, pues lo represento en una matriz poniendo unos y menos unos, donde se encuentran los signos más o menos de estas operaciones. Entonces, esto es Déjame reincidir en esto y a lo mejor decirlo de otra forma, a ver si lo puedo decir de una forma más simplificada. Lo que se trata es de, digamos que precalcular una serie de productos, pocos, que son menos que todos los productos que habría que calcular de todas las matrices, y luego esos pocos productos que tenemos precalculados los combinamos entre ellos con sumas, de forma que podemos reconstruir a partir de ahí todos los elementos de la matriz final que queremos obtener, ¿no? Exactamente. Desde un punto de vista computacional, por ejemplo, es que es más costoso multiplicar que sumar, porque para multiplicar tú tienes que dividir en sumas. Entonces, cuantas menos multiplicaciones hagas, más rápido. Esto también tiene trampa, de todas ¿vale? formas, esto no busca, trampa. Sí, te iba a decir que este algoritmo no busca la velocidad, sino la mínima cantidad de operaciones, ¿vale? Sí, esto tiene trampa porque hoy en día los microprocesadores y los coprocesadores numéricos están súper optimizados, ¿no? Sí, ya los hay que saben multiplicar, pero que por ejemplo, normal... todos nuestros oyentes, la mayoría de nuestros oyentes, habrá un porcentaje muy, muy bajo de nuestros oyentes que no tengan un procesador de Intel o de AMD en su ordenador, ¿vale? Los procesadores de Intel o AMD utilizan una tecnología muy similar. El coste en multiplicar dos números flotantes, en coma flotante, o de sumar dos números en coma flotante es muy parecido, ¿vale? Son 3 ciclos de reloj para la suma y 4 ciclos de reloj para el producto. Exacto. Hay una gran diferencia con la división. La división sí es mucho más costosa, porque la división varía entre 5 y 12 ciclos de reloj. Pero hay que tener en cuenta que también estos microprocesadores tienen sistemas de pipelining, de vectorizado, vectorizan las operaciones. Entonces, cuando tú tienes productos escalares, producto más suma, producto más suma, producto más suma, producto más suma, son muy rápidos y lo operan incluso más rápido y llegan a ser incluso más rápidas las multiplicaciones que las sumas. Porque estás paralelizando. Siempre y cuando puedas vectorizar bien. Claro, con estos nuevos algoritmos, con ese tipo de algoritmos que acabamos de comentar ahora mismo, se vectoriza bastante peor, ¿vale? Con lo que se puede perder un cierto trade-off. Iba a decir, Dios, que ¿sabéis por qué se divide tan mal los ordenadores? O pasan tan mal dividiendo. Porque vosotros os acordáis en el cole, cuando hacíais divisiones, que las hacíais restando con restas, ¿verdad? Pues así es como divide un procesador, haciendo sus restas. Divide como un niño de colegio.
Bueno, hoy en día utilizan también hay unas tablas precalculadas de una serie de divisiones elementales que se utilizan para construir, ¿no? Pero normal, el gran error cuando... que tenía el Intel, uno de los Intel, no sé, el Pentium, no sé qué, tuvo un error en una de estas tablas, un bit, solo un 1, un 0. Un acarreo, era de acarreo. Y se detectó ese fallo y tuvo que corregir la tabla, ¿vale? Pero claro, si a ti te habían vendido la máquina con la tabla mal, pues tu ordenador dividía mal, ¿vale? Sí, pero normalmente cuando enseñas una ALU, la unidad aritmético lógica, pues eso, tienes que hacer tú las divisiones como un crío para enseñar a no. En primeros de carrera los informáticos se les explica dividir restando, pero las unidades aritméticas lógicas ya ninguna funciona restando. Pero bueno, es lo mismo. Son tablas y es más complicado, una operación más costosa que la operación de multiplicar, por razones obvias, ¿no? En cualquier caso, aquí estamos hablando de un algoritmo que no tiene divisiones, ¿vale? No estamos hablando de las divisiones. No estamos calculando determinantes, ni inversas de matrices, ni solución de sistemas lineales. Esto es un algoritmo, entonces se ha entrenado a la máquina, se ha convertido colocar unos y ceros y menos unos en unas matrices alargadas es un juego. El juego consiste en ir colocando los unos y los ceros y el sistema sabe que la puntuación que recibe después de haber hecho eso es el coste en número de multiplicaciones, lo llaman el rango del tensor. El número de multiplicaciones es lo que tú quieres minimizar. Cuanto menor sea, más ganas en el juego. Entonces, se ha diseñado la máquina, una máquina que sabe jugar muy bien, que sabe ganarle a todos los juegos de Atari viendo solamente la pantalla, que ha sabido ganar al ajedrez, que ha sabido ganar al Go, pues se ha entrenado para que gane a este juego que consiste en diseñar algoritmos de multiplicación de matrices. Y ha obtenido resultados curiosos. Esto, contado así, parece una trivialidad. No es tan trivial porque hay, por supuesto, una serie de decisiones que hay que tomar, una serie de detalles que hay que tener en cuenta, pero bueno, simplificando mucho, esto es lo que se ha intentado. Entonces, lo que se ha conseguido es que la máquina prediga, se invente desde cero sin tener ningún conocimiento. La máquina alfa tensor no sabe lo que es multiplicar matrices y le importa un comino. Ella solo sabe jugar a un juego de rellenar matrices con unos, ceros y menos unos. Y sabe que cuando obtiene un resultado, ese resultado se lo evalúan en función de un parámetro y resulta que ese parámetro pues da la casualidad que es el número de multiplicaciones de su producto. Entonces, ha logrado reproducir algoritmos clásicos bien conocidos, como el algoritmo de Strassen del 69, para multiplicar matrices de 2×2 por matrices, o sea, matrices 2×2 por 2×2, que ya hemos dicho antes que se puede, de manera naif se hace con 8 multiplicaciones, pero que el algoritmo de Strassen tenía 7. Bueno, y ha logrado reproducir otros algoritmos clásicos, como el algoritmo de multiplicar matrices de 3×3, que 3×3 tiene que tener 27 multiplicaciones de manera naif, y este algoritmo tiene 23, y ha logrado algo muy curioso. Con las matrices de 4×4 lo ha hecho mejor que el algoritmo que desarrolló Strassen también en el 69, que es un algoritmo que utiliza 49 operaciones en lugar de 64. ¿Vale? Fijaros, el cambio es importante, 49 a 64. Y ha logrado la máquina hacerlo en 47 multiplicaciones. Y para matrices de 5×5 ha logrado reducir las 98, que es el algoritmo estándar que se suele utilizar, reducirlas a 96. Y así lo ha hecho en varios casos, muy poquitos casos, ha logrado reducir el número de multiplicaciones respecto a los algoritmos que se conocían. Ostras, de 4×5 con la de abajo es espectacular, la reducción, de 80 a 76 es importante. No tan grande, es decir, 80 a 76 son 4, eso no son muchos, eso son más o menos lo que se puede esperar que pueda hacer la máquina, ¿vale? Es curioso, en los demás, estaba mirando en todos los demás casos, por lo que veo en esta tabla, la máquina iguala el algoritmo humano, digamos, ¿no? Y claro, lo bueno de la máquina es que, claro, que se han puesto ejemplos de 5×5 como mucho, pero lo bueno de la máquina es que podrá hacer esto con matrices de 10×10, de 15×15. Claro, de 10×10, el entrenamiento, en lugar de ser un entrenamiento de unas horas, será un entrenamiento de unos meses. O requerirá unas super unidades de procesado tensorial estas que utilizan. No, lo que han... Enorme. En el artículo lo que dicen es que se funciona muy bien con matrices más grandes, pero porque las descompone y lo hace recursivamente. Sí, pero ya te digo, ese es el algoritmo de Strassen.
el divide y vencerás, el hacerlo recursivo. Exacto. Pero que la clave es en bloques pequeños, 10 por 10 es pequeño, conseguir el algoritmo óptimo. Y eso es algo que a un humano le cuesta mucho trabajo. Un humano puede trabajar hasta de 5 por 5, pero a un humano le cuesta mucho trabajo superar 5 por 5 y hacer cosas como 10 por 10. Es mucho más difícil. Estaba pensando ahora, ¿sabéis lo irónico de todo esto? Pensando en cómo se trabaja, ¿no? Con estos tensores, vamos a darle otra vez otra vuelta de tuerca a la definición de tensor. Recordemos que tenemos números, un número es un escalar, o sea, es algo que no es como un punto en geometría, no tiene dimensiones. Luego tenemos vectores, que es juntar varios números y ponerlos como en una fila, puede ser una fila o una columna, eso le llamamos vector. Ya tenemos una dimensión, ¿vale? Ahora, si cogemos números y los organizamos en 2 dimensiones, como si fueran una superficie, entonces tenemos una matriz. Es como, ya tenemos 2 dimensiones, ¿no? La horizontal y la vertical. Es una matriz. ¿Qué sería lo siguiente? Por lo siguiente podríamos pensar en un cubo, ¿no? Como decía Francis. Bueno, eso sería un tensor de rango 3. O sea, hemos ido de un número que tiene rango 0, un vector que tiene rango 1, una matriz que tiene rango 2 y un tensor sencillo que tiene rango 3. Luego de rango 4 o 5 se siguen llamando tensores igual. O sea, estos algoritmos se codifican como tensores, que es una especie de generalización de la matriz y tal. La gracia es que en la memoria del ordenador no es volumétrica. Entonces eso se codifica el tensor como muchas matrices juntas. Pero es que a su vez todas esas matrices juntas, la memoria del ordenador es lineal, al final se codifica como un vector. O sea, lo que quiero decir es que todo esto, al final en la representación del ordenador es como un vector, todo un gran vector. Y todas las matrices y los tensores y todo se codifican como un gran vector. Al final, internamente, todo acaba funcionando como si fuera un vector. Bueno, una tontería, pero me parece una de esas ironías de la vida. Bueno, mientras... Bueno, comentando eso, entonces, ¿qué comentaba Sara? Sara comentaba el tema de que aquí se están utilizando multiplicaciones. Bueno, el artículo también presenta la idea de optimizar utilizando como criterio el tiempo de cómputo. Es decir, yo tengo mi representación tensoral del algoritmo, ejecuto ese algoritmo en una máquina, en un ordenador, puede ser mi propio ordenador donde se ejecuta la máquina o puede ser otro ordenador externo, miro el tiempo que echa ese ordenador en ejecutarse, no miro el número de multiplicaciones o de sumas o de tonterías, no, miro el tiempo real de ejecución de ese algoritmo, que en ciclos de reloj, y ahora utilizo ese número, el número de ciclos de reloj, la latencia de la ejecución de ese algoritmo, para dárselo a la máquina como su puntuación en el juego. Y la máquina me diseñará el algoritmo óptimo para multiplicar matrices o matrices a bloques de, yo qué sé, 5 por 5 para este ordenador, para el AMD que tiene esto en su ordenador. Pero también un algoritmo distinto para el Intel que tiene Sara en el suyo. Entonces, podríamos diseñar, claro, porque eso depende no solo del procesador que tú tienes, de sus cachés internas de instrucciones y de datos, sino depende también pues, de detalles como la memoria RAM que tienes, el sistema de buses, depende de muchos detalles. Todo. Es decir, se podría llegar a optimizar de esa manera. Claro, esto es una cosa muy costosa y se va a hacer solo para superordenadores y cosas así, donde salga rentable. Pero Alpha Tensor podría optimizar el algoritmo para una máquina concreta. Con lo que eso tiene una ventaja muy prometedora, porque ningún humano se va a poner a hacer eso para una máquina concreta, porque cuesta mucho trabajo, mucho dinero, y el trabajo humano es demasiado costoso. Pero el trabajo de un ordenador, que es darle un botón y que te lo haga, pues es relativamente barato, cobras por eso. Y entonces de hecho, es muy útil. Es muy útil esto que decís para lo que viene siendo las redes convolucionales que tratan con imágenes. Porque al final, en cada convolución, en cada pasito de la red, tú lo que haces es esa imagen la vas dividiendo en matrices y estás transponiendo y multiplicando matrices todo el tiempo. Entonces, todo lo que puedas optimizar esos procesos lo ganamos en el entrenamiento de la red neuronal. Y después hay un detalle muy importante que es lo que yo creo que es más relevante de todo esto, porque esto al fin y al cabo es una mera curiosidad. Es decir, antes dijo Héctor que se llama Alpha la compañía se llama DeepMind. DeepMind lo que pretende es ganar dinero. Entonces lo que pretende es hacer cosas que le den dinero. Y de paso también lo que quieren es que sean cosas que se publiquen en revistas como Nature, con objeto de que Denis Hassabis, el padre de la compañía, reciba el premio Nobel algún día, ¿vale? Ya está entre los candidatos, ya se sabe que ha recibido nominaciones al premio Nobel y acabará recibiendo el premio Nobel de algo, probablemente de física o de química por lo del AlphaFold. Bueno, ya veremos en qué se lo dan, pero lo acabarán dando el premio Nobel. Y entonces, ¿para qué sirve esto? Esto sirve fundamentalmente para dar ideas a los matemáticos que se dedican a esto. Es decir, ¿para qué sirve que Alpha
Go juegue al ajedrez? Para entrenar a gente como el campeón del mundo. ¿Para qué sirve que juegue al Go? Para entrenar a los grandes jugadores de Go, para mostrarles nuevas alternativas, nuevas maneras de jugar, nuevas maneras de intuir el juego. ¿Para qué sirve que Alpha Tensor desarrolle nuevos algoritmos? Para dar ideas sobre estos tensores, la estructura de estos tensores, que pueden ser útiles para los matemáticos en análisis numérico que están tratando de resolver la conjetura de Coppersmith-Winograd, que es esta conjetura que dice que el coste computacional de multiplicar dos matrices es del orden, es un coste cuadrático, n elevado a 2 más éximo. Es 2.000, una cosa muy pequeña. Y claro, el récord ahora mismo está del orden de 2.13. Pero claro, se espera, se desea, se ansía que se pueda demostrar la conjetura de que ese número es muy próximo a 2.00 poco. Y eso sería algo revolucionario, y para eso necesitamos ideas. Entonces, Alpha Tensor puede dar ideas. Fijaros, ¿hasta dónde llega esto? Que una de las tablas que he puesto se ponía el resultado de que para matrices de 5×5 AlphaGo Alpha Tensor reducía 98 multiplicaciones y las ponía en 96, ya se ha publicado un artículo en Archive que lo reduce a 95. Dos humanos, utilizando ideas de Alpha Tensor, han sido capaces de bajar los 96 de Alpha Tensor y ponerlos en 95. ¿Sabemos seguro que esos dos autores son humanos? Sí, bueno. Ahí lo dejo. Se supone que son humanos. Son sus afiliaciones, digamos. Ellos lo han vendido. Fijaros que los humanos vencemos a la máquina. Probablemente Demis, el jefe de DeepMind, Hassabis, estará deseando que su Alpha Tensor lo mejore, ¿no? Dirá, pues ahora vamos a conseguirlo en 94. Pero te quiero decir que uno de los elementos que para mí es más interesante de este artículo y de Alpha Tensor es que nos va a ofrecer muchas ideas sobre estructuras, porque al final los tensores que representan las operaciones son muy simétricos, tienen una simetría, tienen una cierta belleza, ¿no? Que es lo que valoramos los humanos. Los humanos en la matemática valoramos la belleza, no valoramos un algoritmo que sea feo, estructuralmente poco atractivo. Fijaros, ellos representan las matrices estas, que son de unos, de ceros y menos unos. El 1 creo que es azul, el -1 es rojo y el 0 es blanco. Y si os fijáis, conforme el tamaño de las matrices crece, hay una estructura geométrica, es decir, se ven como un patrón, ¿veis? Un patrón estético, atractivo, simétrico en los algoritmos. Aquí estamos dibujando un algoritmo que a priori es muy difícil de concebir desde cero y que Alpha Tensor lo calcula pues resolviendo un juego y tiene una estética, entonces, este tipo de estética, de belleza estructural, de simetrías estructurales, pueden ser el punto de partida para una demostración matemática de una versión de este algoritmo que sirva para n cualquiera. Algo que Alpha Tensor es imposible que obtenga, pero que un matemático, una mente humana, entrenada obviamente durante décadas de estudio en este tipo de desarrollos, puede tratar de utilizar estas simetrías para generalizar estos algoritmos y obtener un algoritmo óptimo o un algoritmo cuasi óptimo, mucho mejor de lo que puede obtener la inteligencia artificial. Qué cosa más curiosa, nunca se me había ocurrido que alguien me podría hablar de dibujar un algoritmo, porque esto es lo que estamos viendo aquí, estamos viendo algoritmos expresados en forma tensorial y esos tensores expresados como dibujos, ¿no? Así que estamos dibujando un algoritmo. Exactamente. Una forma. Es muy Oye, bonito. por alusiones quería responder, porque había dicho Francis que yo dije que se llamaba AlphaGo o Alpha Tensor por la compañía cuando es de DeepMind. Yo lo decía porque DeepMind es de Alphabet, que es la empresa matriz de Google. Claro. Claro. Alphabet. Supongo, he dado un salto al vacío aquí. Yo entiendo que ese alfa es por Alphabet, pero haciendo la pelota a los jefes, pero no sé. Sí, no lo sé si es en honor a Alfa o no. No he leído ninguna entrevista que le hayan hecho al jefe que justifique por qué se llama Alfa, que sea por eso, o puede que sea sencillamente porque ellos pensaban que es el primer paso en la inteligencia artificial del futuro. Si quieren que sea el alfa de la inteligencia artificial. Y Omega es Skynet.
Bueno, pues muy chulo esto. Y claro, yo la verdad es que no había leído los artículos, solo vi un poco los titulares y el abstract del paper de Nature y me pareció como que la ventaja que se obtenía en rendimiento era relativamente escasa y por eso no entendía el entusiasmo, ¿no? Luego ya Francis me explicó un poco mejor el contexto y claro, puesto en su contexto, la verdad que realmente es muy impresionante. Es una forma más en la que una inteligencia artificial nos puede ayudar a entender mejor, en este caso las matemáticas, y ayudarnos a hacer mejoras aquí. Aparte de que, bueno, una pequeña mejora de rendimiento en algo tan básico y que está en todas partes como es la multiplicación matricial. Sara hacía referencia a las redes neuronales convolucionales, pero yo creo que todas las redes neuronales usan multiplicación de matrices a punta pala. No sé, esto está en la base de muchísimas cosas, ¿no? O sea, que seguro que esta pequeña ventaja tiene también aplicaciones prácticas, pero bueno. No hemos hablado de cómo lo han entrenado, porque también es un hito, ¿no? Estamos hablando de un sistema que usa aprendizaje por refuerzo. Digamos que lo que hace es que genera el algoritmo, ellos se alimentan con matrices generadas sintéticamente por otro modelo, ¿vale? Varios colaborando. Tienes uno que está generando estas matrices que son de rango -2 a 2 y le va generando matrices. El bicho se pone a hacer su algoritmo y por cada paso que da le restan -1. Luego, si no llega, porque limitan a un número de pasos y tal, si no llega a un resultado bueno en X pasos, le penalizan muchísimo. Entonces, con estas penalizaciones, lo que van haciendo es que él se descarte, se va autodescartando. Y cuando tiene algo bueno, algo con un mejor valor, te dice, este va bien, este va bien. Y ese que ha salido bien, lo vuelve, porque es retroalimentada. Cada paso que hay se ajusta. Se refuerza, se refuerza, ajusta sus pesos. Vale, pero es que esa salida que y luego le entra, también le entra a la máquina que genera las matrices, porque ese modelo bueno genera matrices aleatorias aplicándose también. Entonces, lo que hace es que hace traspuestas, mete números aleatorios, mete un poquito de aleatoriedad y genera una nueva matriz. Con esa, el modelo nuevo vuelve a calcular, que sale bien, otra vez el ciclo y así. Yo vuelvo a insistir la idea básica de casi todos los alfa, ¿no? El utilizar un método Monte Carlo para generar aleatoriamente candidatos a la selección intuitiva, entre comillas, de la red neuronal, que aprende a seleccionar de todos esos candidatos cuáles son los más prometedores y sobre esos candidatos se vuelven a hacer modificaciones. Eso, acople entre método Monte Carlo y método de aprendizaje profundo, en este caso por refuerzo. Que yo vuelvo a insistir, me parece que debe ser súper interesante aprender más sobre el método de entrenamiento que usan, porque, insisto, estamos hablando de una cosa que se dedicaba todo su tiempo a jugar a videojuegos y ahora se pone a hacer matemáticas. Padres y madres del mundo, ojo con esto. Esto es un tesoro.